Buenos días y bienvenidos al podcast de CaixaBank Research. Soy Patricia Esteban y hoy me acompaña, como cada mes, Ricard Murillo Gili, quien nos explicará las claves de la economía y de los mercados financieros que se recogen en nuestro informe mensual. Adelante. El podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Hola Ricard, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Patricia, muy bien, ¿y tú? Pues la verdad es que muy bien y más después de leer el informe, que veo que la economía también va bien, al menos la española. Dice Oriol Spacs en el editorial de este mes, y cito, la economía española ha empezado el año con buen pie. Es un titular bastante más optimista de lo que nos tiene acostumbrados. Sí, así es. Los economistas solemos poner el foco en lo que más nos preocupa y nuestro tono puede acabar siendo más sombrío de lo que querríamos. Pero también sabemos ser optimistas cuando la ocasión lo merece. Y que lo digas, en España el crecimiento del PIB y del empleo en el 1T ha sido mejor de lo que se esperaba, incluso la inflación da muestras de moderación. ¿Cómo encaja ese crecimiento, Ricard, del 0,5 intertrimestral en el escenario que manejábamos? En CaixaBank Research teníamos una previsión ligeramente inferior. Además, el INE revisó el ajuste estacional de los datos históricos y aumentó el crecimiento del PIB de la segunda mitad de 2022, generando así un factor arrastre positivo para las previsiones del PIB para el conjunto de 2023. Entonces, ¿cómo quedaría la previsión para 2023 con esta revisión? Todavía estábamos acabando de afinarla, pero para que te hagas una idea, con la revisión del INE y el dato del 0,5% intertrimestral en el primer trimestre, si en los 3 siguientes trimestres que restan de año el crecimiento del PIB se estancase, esto es, ni creciera ni decreciera, el aumento del PIB en 2023 sería del 1,6%, una cifra algo superior a nuestra previsión actual del 1,3%. Así, es probable que en la siguiente actualización de previsiones, que publicaremos el mes que viene, situemos el crecimiento del PIB español alrededor del 2%. Bueno, pues no está nada mal. Y sobre el dato del primer trimestre, ¿a qué se debe este aumento del PIB? ¿Qué componentes están contribuyendo más al crecimiento de la actividad económica? ¿El consumo, la inversión? El aumento del PIB se sustentó principalmente en la inversión y el sector exterior, pues las exportaciones aumentaron a un ritmo muy superior al de las importaciones. En cambio, el consumo privado se contrajo un 1,3% intertrimestral, algo a lo que sin duda ha contribuido la elevada inflación. Recordemos que estas variaciones del PIB y sus componentes son en términos reales, es decir, asumiendo que los precios se mantienen constantes. Así, pese a que alguien pueda pensar que este año está gastando más que el anterior, y en términos nominales así sea, en términos reales no tiene por qué ser el caso. Bueno, ¿cómo sois los economistas? Siempre poniendo el foco en lo negativo, hombre, dejando respirar un poco, hombre, Ricard, por favor. Bueno, volvamos al tono optimista del editorial y vayamos a los datos de abril de empleo. Leo que los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 238.000 personas gracias al tirón del sector servicios en Semana Santa. Esto es un buen dato, ¿no? Sí, estos son 70.000 trabajadores más de lo habitual en los meses de abril. Con este dato hay ahora 600.000 afiliados más que hace un año. Además, el paro registrado cayó en más de 70.000 personas y se situó por debajo de los 2,8 millones de personas, la cifra más baja desde 2008. Y no solamente en estos datos tangibles hay buenas noticias. La productividad, medida en términos de horas efectivamente trabajadas, creció en el primer trimestre de 2023 un 2,3%, algo por encima del 1,4% registrado en 2022 y muy por encima del 0,5% que se registró en promedio entre 2014 y 2019. ¿Y pensamos que esta dinámica positiva de la economía española tendrá continuidad? Los indicadores que tenemos hasta el momento así lo sugieren, pero con matices, como siempre. Por ejemplo, el gasto de los turistas extranjeros sigue aumentando, en especial el de los británicos y de los Estados Unidos. Pero por otro lado, el gasto de los turistas alemanes y franceses pues está siendo algo menos dinámico. Otros indicadores económicos del segundo trimestre publicados hasta el momento ofrecen también señales mixtas, aunque todavía son coherentes con actividad económica expansiva. En concreto, los PMIs de servicios y manufacturas descendieron algo en abril, situándose en el caso de los servicios en los 57,9 puntos y en el caso de las manufacturas en los 49 puntos. Explícanos, por favor, Ricard, qué significan estos puntos. ¿A partir de qué cifra se puede considerar un buen o un mal dato? ¿Y qué miden exactamente los PMI? Los PMI son unas encuestas realizadas a empresarios y tratan de medir la actividad de su empresa.
Se realizan en las principales economías avanzadas y emergentes y se publican mensualmente justo al acabar el mes, lo que permite captar el pulso de la actividad económica mucho antes de que se publique el dato del PIB. Cuando el índice se sitúa por encima de los 50 puntos, significa que la actividad empresarial está expandiéndose, mientras que si se sitúa por debajo de este umbral es que se está contrayendo. Por ejemplo, que haya caído el índice de servicios hasta los 57,9 puntos, quiere decir que la actividad económica en el sector servicios continúa aumentando, aunque lo está haciendo a un ritmo menor que antes. Muy claro, gracias, Ricard. Y volviendo a la actividad, aunque los datos sean objetivamente positivos, o al menos mejor de lo que se esperaba en un primer momento, lo cual no es poco, en el informe volvemos a insistir en que el entorno sigue siendo exigente e incierto. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas incertidumbres? Pues los sospechosos habituales de los últimos meses. La elevada inflación, las subidas de los tipos de interés por parte del BCE y el modesto ritmo de crecimiento de los principales socios comerciales de España. Mencionas la inflación, que es, como tú decías, uno de nuestros sospechosos habituales. Veo en el informe que la inflación general en España volvió a subir del 3,3% de marzo a un 4,1% en abril. Sin embargo, tú nos decías en el último podcast que la situación estaba mejorando. ¿Cómo se come eso, Ricardo? Lo está haciendo, está mejorando. El aumento de la inflación se debe principalmente a los efectos base provocados, entre otros, por el inicio del subsidio de 20 céntimos por litro de carburante, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo un artículo sobre los efectos base de la inflación de Uriol Carreras y Javier Ibáñez Aldecoa. Y volvemos a la inflación. Aunque sube la inflación general, dices que la situación mejora. ¿Cómo explicas esta aparente contradicción? La explicación se encuentra en la inflación núcleo, que cayó medio punto hasta el 4,6%. Recordemos que la inflación núcleo es aquella que excluye de la cesta de consumo la energía y los alimentos. La tenemos en cuenta porque excluye estos componentes que son más volátiles y suele predecir mejor la dirección de las presiones inflacionistas en el futuro. Entre los componentes núcleo, el precio de los bienes no energéticos creció en abril un 4,8% interanual, frente al 5,9% de marzo, y el precio de los servicios creció un 4,3%, una décima menos que el mes anterior. ¿Y los alimentos? Porque venías destacando los últimos meses la elevada inflación de los alimentos, y además cualquier persona que vaya a comprar, haga la compra, es algo que se encuentra en su día a día. Los elaborados cayeron más de 2 puntos en abril, hasta el 14,2%. Y la inflación de los alimentos no elaborados descendió desde el 13,6% hasta el 8,8%. Esto entiendo que no está nada mal, la caída. Esto es que vamos en la buena dirección, ¿no, Ricard? Sí, pero como solemos decir, con matices. Hay un artículo muy interesante este mes en la sección de Economía Española sobre el aumento del precio de los alimentos que os recomiendo que leáis. En él se explica que uno de los principales determinantes de la subida de los precios de alimentos es el fuerte incremento en el coste de producción del sector primario y en la industria alimentaria. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio de los consumos intermedios del sector primario se incrementó un 31% en 2022, principalmente por el encarecimiento de la energía, los fertilizantes y el alimento del ganado. Sí, pero también veníamos diciendo que los precios de la energía y de los fertilizantes estaban bajando. Sí, pero hay otros elementos de peso que sugieren que los precios de los alimentos se mantendrán en niveles elevados. Por ejemplo, la sequía en España está provocando una caída de la producción agrícola y ya sabemos qué pasa con una menor oferta a igual demanda. Que los precios aumentan. Correcto. En 2022 cayeron un 16% menos de litros de lluvia que el promedio histórico, un problema que se va acumulando año tras año y que no está precisamente mejorando, pese a la lluvia que ha caído este fin de semana, al menos aquí en Barcelona. Por otro lado, los precios agrícolas en origen están cayendo, en el caso de los cereales y lácteos, pero no así en los de la carne. Desde diciembre de 2020, el precio de la carne acumula un aumento del 80%. Además, está por ver si este aumento de precios en origen ya se está acabando de trasladar a los precios finales. En este aspecto hay mucha incertidumbre, pero según se apunta en el artículo, es probable que todavía quede cierto margen de transmisión de los precios en origen a los precios finales, sobre todo en el caso de los productos cárnicos. Muy bien, pues ¿te parece si pasamos a repasar la coyuntura internacional y los mercados financieros? Adelante. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Escucha este y los demás episodios en nuestra página web www.caixabankresearch.com. José Ramón Díez, nuestro director de Economías y Mercados Internacionales, describe muy bien la situación de esta coyuntura en las claves del mes. Cuenta que los datos del primer trimestre han confirmado que las principales economías avanzadas superaron el invierno sin que se produjese el temido enfriamiento de la actividad.
menciona 5 elementos que explican este mejor comportamiento de la economía. En primer lugar, la robustez de los mercados laborales. En segundo lugar, la solidez de los balances de las familias y de las empresas. En tercer lugar, la mejora de las expectativas de los agentes. En cuarto lugar, la reactivación de la economía china tras la reapertura después de la férrea política de COVID-0. Y, finalmente, la caída de los precios energéticos, en el caso de Europa, especialmente visible en la caída de los precios del gas natural. Así es, Patricia, muy bien explicado. Sin embargo, y muchas gracias por el halago, Ricard, José Ramón no puede evitar hacer hincapié en aspectos más sombríos y nos advierte de que no es tiempo para la complacencia. ¿Por qué? Pues porque la economía se enfrenta a algunos vientos de cara. La incertidumbre sobre la inflación futura, las subidas de tipos de los bancos centrales, las turbulencias en el sector bancario norteamericano y la gestión del techo de deuda en Estados Unidos. Este es un tema que ya tratamos en el podcast del mes pasado, pero que todavía colea un poquito. ¿Cómo está la situación, Ricard, en el sistema financiero estadounidense? Pues como explicamos el mes pasado, las condiciones financieras se tensionaron, sobre todo en Estados Unidos. Este mes hemos actualizado nuestro índice de condiciones financieras y efectivamente se observa esta tensión, aunque el deterioro fue de una corta duración y de menor intensidad que en episodios anteriores, como por ejemplo la COVID o la crisis financiera de 2008. Por otro lado, si bien hemos vuelto a ser testigos de la caída de otro banco regional en Estados Unidos... Esto fue el First Republic, ¿no? Que luego acabó adquiriendo JP Morgan. Sí, correcto. Pues pese a haber visto la caída de otro banco regional, en las últimas semanas se ha podido observar también una moderación del estrés financiero. En Estados Unidos, la salida de depósitos de los bancos pequeños se ha detenido y con ello está descendiendo el uso de las ventanillas de liquidez de la Reserva Federal. En cuanto a las cotizaciones bursátiles de los bancos, en Estados Unidos siguen arrastrando fuertes caídas los bancos pequeños, mientras que en la eurozona el sector bancario se ha recuperado. Recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes que lean este artículo, pues desgrana muy bien lo acontecido e identifica algunas vulnerabilidades financieras de Estados Unidos, como la poca liquidez de parte del sector financiero no bancario o los precios elevados en el sector inmobiliario. Pues ya lo han oído. Ricard se refiere al artículo Consideraciones sobre estabilidad financiera en tiempos de endurecimiento monetario. Lo firman nuestros compañeros economistas David Del Val y Antonio Montilla. Ricard, ¿y los bancos centrales qué han hecho en sus últimas reuniones? Pues tanto la FED como el BCE siguieron subiendo los tipos en sus reuniones de mayo, en ambos casos en 25 puntos básicos. Hay que tener en cuenta que la inflación sigue estando en niveles muy elevados y que el hecho de que esté descendiendo de manera muy gradual no permite por el momento a los bancos centrales dar la batalla por acabada. En el caso de la Reserva Federal, con los tipos de interés oficiales ya por encima del 5% y unas presiones desinflacionistas algo más presentes que en la eurozona, luego lo comentaremos, pensamos que es probable que la FED pause el ciclo de subida de tipos. En el comunicado de prensa que emitieron después de la reunión se eliminaron las referencias explícitas a subidas de tipos adicionales y se explicó que el aumento de 5 puntos porcentuales en los tipos de interés todavía está pendiente de acabarse de filtrar en la economía. Es más, los implícitos en los mercados financieros esperan que la Reserva Federal empiece a recortar tipos después del verano, ¿no, Ricard? Sí, así es. Los mercados anticipan que la FED bajará los tipos de interés hasta el 4,5% a finales de año, lo que son un total de 75 puntos básicos de recortes de este año, y que los situará algo por encima del 3% a finales de 2024. Nosotros en nuestro escenario central no tenemos bajadas hasta diciembre de este año y las tenemos a un ritmo mucho más gradual de lo que anticipan actualmente los mercados financieros. Por otro lado, decías que el Banco Central Europeo se encuentra en una situación algo distinta. Decías que la de mayo podía haber sido la última subida de tipos de la FED en este ciclo, pero el mes pasado Adrián, nuestro analista del BCE, comentó que todavía esperaba una subida de tipos del BCE en junio. Exactamente. Creemos que en junio el BCE subirá los tipos en 25 puntos básicos y no descartamos que pueda volver a hacerlo en julio, tal y como marcan ahora mismo los implícitos de mercados. Esta diferencia con respecto a la FED se debe a que los tipos de interés oficiales del BCE se sitúan ahora mismo en el 3,25% en el caso del DEPO y en el 3,75% en el caso del REFI, por debajo de los de la FED, que están por encima del 5%, y las presiones inflacionistas están siendo más resistentes en la eurozona que en Estados Unidos. Dicho esto, ambos bancos centrales han afirmado que tomarán las decisiones reunión a reunión, es decir, no están ofreciendo forward guidance y tienen una postura data dependent. Bueno, ¿cómo sois los economistas con los anglicismos, eh? Sí, disculpa, al final es inevitable al hablar de política monetaria. Si te parece, un día que la coyuntura venga menos cargada, podemos tratar de hacer un glosario de conceptos.
y anglicismos. Muy bien, pues te tomo la palabra. A ver, entonces, en resumidas cuentas, pese a que los bancos centrales declaren que toman las decisiones reunión a reunión, lo que les permite ser flexibles y no comprometerse por adelantado, todo indica que el BCE subirá algo más los tipos de interés, mientras que la Fed podría pausar las subidas. ¿Todo esto cómo ha cuajado en los mercados? Pues en abril vimos un repunte de los tipos soberanos a ambos lados del Atlántico, vaivenes en los índices bursátiles que pudieron cerrar el mes en verde y una apreciación del euro en torno al $1,10. Cerramos los mercados financieros y pasamos a repasar los últimos datos globales del PIB y de la inflación. Estás escuchando un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban y Ricard Murillo. En el primer trimestre de 2023, los PIBs de las principales economías lograron registrar tasas de crecimiento positivas. ¿Dónde fueron más pronunciados estos aumentos, Ricard? Pues como suele ser habitual, fue en las economías emergentes. El PIB de China, por ejemplo, aumentó un 2,2% intertrimestral en el primer trimestre. Creció un 0,6% en el trimestre anterior. En la eurozona el avance fue mucho más modesto, de apenas 0,1% intertrimestral, resultado de un estancamiento en Alemania, es decir, que creció un 0%, en Italia y España se registró un crecimiento del 0,5%, en Francia del 0,2% y en Irlanda un batacazo de menos 2,7%, una serie que suele ser bastante volátil últimamente. En Estados Unidos el PIB creció un 0,3% intertrimestral, mostrando algo más de dinamismo que en la eurozona, gracias sobre todo al empuje del consumo privado. Y el tema del techo de deuda soberana que comentabas antes, ¿qué riesgo supone no elevar ese techo en Estados Unidos? Explícanos, por favor, qué está pasando. Sí, a día de hoy el Tesoro estadounidense no puede endeudarse en más de 31,4 billones de dólares. Esto es lo que se conoce como el techo de deuda. El Congreso de los Estados Unidos tiene que aumentarlo de manera recurrente y siempre se producen negociaciones políticas intensas antes de lograrlo. Esta vez, sin embargo, la situación es bastante límite, pues según algunas estimaciones publicadas por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, este techo se podría alcanzar tan pronto como el 1 de junio. Si esto ocurriese, una vez que el Tesoro ya está realizando una serie de medidas excepcionales que permiten al Gobierno cumplir con algunas de las obligaciones de pago ya comprometidas, el Gobierno tendría que cerrar ciertos servicios, lo que se conoce como el Government Shutdown, o incluso no pagar letras y bonos soberanos, declarándose en default. Las implicaciones económicas y financieras de tales situaciones son muy inciertas, pero te aseguro que serían de calado. Ya, me lo puedo imaginar. ¿Y se está avanzando en las negociaciones, Ricard? La Cámara Baja, con mayoría republicana, aprobó el 26 de abril un proyecto de ley para elevar el techo de deuda en 1,5 billones de dólares, pero a cambio de unos significativos recortes de gasto durante los próximos 10 años. El proyecto debe aprobarse en el Senado, donde parece improbable que prospere la propuesta. Tendremos que esperar el mes que viene, entonces, o incluso más allá, para saber el resultado de la votación. Bien, volvamos a la inflación. Nos estabas diciendo que las presiones desinflacionistas son más visibles en Estados Unidos que en la eurozona. ¿Cómo es eso? La inflación sigue elevada en ambas regiones. Sin embargo, en Estados Unidos, la inflación se sitúa en niveles elevados antes que en la eurozona. El shock energético fue mucho menor y la respuesta de la Fed tuvo lugar antes y fue algo más agresiva que la del BCE. Por estos motivos, la inflación núcleo en Estados Unidos ha descendido desde junio del año pasado 1 punto porcentual, mientras que en la eurozona apenas anotó el primer descenso en abril y fue solamente de 0,1. Pero más allá de mirar por el retrovisor, si miramos las perspectivas para los próximos meses, todo apunta a que la inflación en Estados Unidos podría caer de forma menos gradual que en la eurozona. El shelter, que es el componente del IPC que agrupa el coste de la vivienda, pesa más de un 40% de la cesta de consumo núcleo y suele ser muy inercial. Pues bien, su inflación lleva 2 meses consecutivos de caídas. En términos intermensuales desestacionalizados, pasó a aumentar un 0,8% en febrero, a un 0,6% en marzo y ahora un 0,4% en abril. Este ritmo continúa siendo muy elevado, pero la reducción es significativa y los precios de los alquileres medidos a través de otros indicadores sugieren que próximamente habrá más recorrido a la baja de este componente. Este es uno de los principales argumentos que nos ayuda a pensar que la Reserva Federal podría pausar la subida de los tipos de interés. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ricard, por habernos explicado también este y el resto de mensajes del informe mensual. Gracias a ti, Patricia. Y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos un mes más. Que vaya muy bien y hasta el próximo capítulo. El podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en nuestra página web www.caixabankresearch.com.